Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milton Ochoa y hoy nos encontramos con dos profesionales con amplia experiencia en el tema de la educación, especialmente en la evaluación, los ingenieros Eduardo Guevara y Alberto Sánchez, donde debatiremos a profundidad los cambios de la nueva prueba ICFES Saber 2014, donde entregaremos planes de mejoramiento para aquellas instituciones que ven en esta prueba el reto de este año. A ver, Eduardo Guevara, ¿los cambios de la prueba son de fondo o de forma? Milton, para mí los cambios son de forma, pero son cambios profundos. El ICFES no quiso hacer del examen una revolución, quiso que su examen evolucionara, estuviera acordes con los nuevos tiempos mundiales en evaluación. Muy bien, Alberto, para usted, ¿los cambios son de forma o de fondo? Los cambios son de forma y de fondo si analizamos los diferentes aspectos de las instituciones que interactúan para que esta prueba sea una realidad en Colombia. Muy bien, aquí en Saber Noticias vamos a analizar desde 3 puntos de vista, Ministerio de Educación Nacional, ICFES y las instituciones, estos cambios. Miremos cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el Ministerio de Educación Nacional. ¿Hay cambios en el Ministerio de Educación Nacional? ¿Hay cambio en sus políticas? ¿Hay cambio en sus lineamientos? Eduardo. Que yo tenga información, no hay cambios. Por lo menos el ministerio con respecto a la evaluación no ha revelado ningún cambio. No sé, Alberto, ¿ha escuchado algo de que el ministerio con respecto a la evaluación haya tenido recientemente algún cambio? El Ministerio de Educación Nacional tiene, digamos que dos referentes claros en cuanto a evaluación. Tiene los lineamientos que son del 98, ¿cierto? Documento aún vigente en evaluación. Y tiene los estándares del Ministerio de Educación que salieron en el 2006. Son documentos actuales, aún en evaluación. Y el decreto 1290, que es la bitácora de la evaluación en Colombia, no ha cambiado. Que yo sepa, sigue vigente. Entonces podemos concluir que el Ministerio de Educación Nacional a la fecha no ha tenido ningún cambio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, De acuerdo. Muy bien. Continuemos entonces. En definitiva, no hay cambios en el ministerio. Vamos ahora a mirar el ICFES. Ya sabemos que en el ICFES hay cambios para este año 2014. O sea, sí hay cambios, pero vamos a analizar a profundidad cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos con lenguaje y filosofía. ¿Qué les parece el tema? Es el tema más álgido. Sí, parece que es uno de los temas que más va a generar controversia. La controversia principal radica en ¿desaparece filosofía? Dura la pregunta. Alberto, ¿desaparece la filosofía? Bueno, yo no sé, vamos a dejarlo en el aire, a ver si desaparece filosofía. Por lo menos vamos a argumentar qué está pasando, ¿no? El ministerio, el ICFES, en puntual, propone que se haga un cambio y que se meta algo que llaman ellos contextos filosóficos, ¿sí? Pero cuando uno analiza lo que ellos proponen, la filosofía pasa a ser una situación más para la evaluación del conocimiento del lenguaje, me parece, lo que yo analizo hasta ahí. O sea, el que entra a la casa es filosofía a la casa del lenguaje. Eduardo. Como en el campo empresarial se diría, una empresa absorbe a otra. El lenguaje absorbe la filosofía. La filosofía entra a ser parte del lenguaje, pero no con una importancia capital, sino como un contexto más para analizar, para hacer lectura crítica. Cuando se plantea el lenguaje, se dice, el lenguaje va a tener dos momentos, ¿sí? Un lenguaje continuo y un lenguaje discontinuo, ¿sí? El lenguaje continuo va a seguir trabajándose lo que es los textos continuos y discontinuos. Sí, se va a seguir trabajando la narrativa, la poesía. ¿Qué otro contexto? No, eso no cambia, la caricatura. Una novela, un fragmento de una historia, un cuento. Como pregunta. ¿Sí? Textos continuos. Puede aparecer una caricatura como texto discontinuo. Pero si yo quiero hacer un texto crítico o argumentativo, ¿en qué me baso? En un contexto filosófico, según lo presenta ahorita esa fusión que estamos hablando. Entonces sí podríamos hablar que no es una unión, sino más bien es una fusión, donde el lenguaje fusiona a la filosofía. Yo no le llamaría más fusión, insisto, una absorción. Lo está absorbiendo, lenguaje absorbe filosofía. Por eso el temor de que en el futuro
como área desaparezca filosofía. Se va a llamar lectura crítica, no lectura filosófica, ni lenguaje raya filosofía, lectura crítica. Y unos poquitos contextos, no sé en qué proporción, van a ser filosóficos. Miremos esto. Los estándares del lenguaje en 10º y en 11 son muy claros. Los estudiantes deben tener una amplia comprensión de textos de tipo crítico y argumentativo. Pero las preguntas de filosofía eran de tipo crítico y argumentativo. Sí, si miramos la prueba que hay 2013 hacia atrás, lo que se ha evaluado, inclusive el mismo IFEX plantea que lo que ellos habían evaluado en filosofía era la comprensión, ¿cierto?, crítica de textos filosóficos, no el conocimiento en filosofía como tal. O sea, podríamos decir, Alberto, sin temor a equivocarnos, que la prueba de filosofía de los últimos años no era una prueba de conocimientos filosóficos, sino que era una prueba de comprensión de textos filosóficos con alto nivel crítico y argumentativo. Sí, esa afirmación es O cierta. sea que la prueba que existía de filosofía era una prueba de comprensión lectora, haciendo énfasis en los niveles argumentativo y crítico. Pero de filosofía más bien poco. No se necesitaba saber mucho de filosofía para acertarle. Propongo otro mito ahí. Se dice que con el lenguaje, y ahorita cambiando el nombre, se va a llamar lectura crítica. Pregunto, ¿en Colombia nunca se había evaluado lectura crítica? Claro que Claro se que ha sí. evaluado, claro. Y en todos los estamentos. No es novedad. Lectura crítica se ha evaluado en la primaria y en la secundaria. Es más, los estándares de primero a tercero se evalúa lectura crítica, pero en una proporción mínima. O sea, porque se profundiza en el conocimiento literal. En saber tercero. En saber tercero. En quinto también, literal. La comprensión del texto como tal, aunque en quinto ya empieza a avanzar y tiene que organizar las ideas, organización de los textos. Y cuando entra sexto, la evaluación que se hace más tarde en noveno ya empieza a subir de nivel, O sea, sin desaparecer la lectura literal. O sea, en primaria hasta quinto, literal. De sexto a noveno ya es inferencial. Pero, ojo, inferencial pero también tiene componentes literales. Claro. Y también tiene componentes críticos. Podemos decir que la lectura crítica también aborda los estándares de sexto a noveno. Pero en profundidad, la lectura crítica se ve es en 10º y en 11. Sí, el énfasis de la lectura crítica en 10º y 11. Sí, yo creo que uno podría afirmar acá y podría decirle a las instituciones, o sea, como para desmitificar un poquitico esto y para quitar el susto al área del lenguaje, el objetivo final, y si uno mira los estándares, el proceso que tiene el lenguaje, todo este proceso se hace ¿para qué? Para que el estudiante pueda hacer una lectura crítica. ¿Sí? Ese es el final del proceso. Entonces, en esta prueba, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un énfasis hacia la lectura crítica. Vamos a hacer algo. A corto plazo, ¿qué debemos hacer como institución este año? Y también voy a plantear otra. A largo plazo, ¿qué deberíamos hacer las instituciones educativas que no están planteando esto? Me pido el largo plazo. Eduardo, Bueno, corto me plazo. pido el corto plazo. A corto plazo siempre nos asusta. Siempre nos asusta porque a corto plazo no podemos hacer cambio en los horarios, en la distribución de cátedra. Habrá que contar con que empiece el año para tratar de hacer unos cambios de fondo. Pero las cátedras están, las áreas están. El profesor de filosofía estará dictando sus horas de filosofía, el de lenguaje también. Lo que yo propusiera es que los dos, tanto el de filosofía y el de lenguaje, abrieran en el aula el debate, no tanto hacer evaluación, el debate sobre textos filosóficos, para que los estudiantes vayan analizando, vayan argumentando, vayan volviéndose críticos al respecto. Entonces, esa es mi propuesta. En el corto plazo no hay que hacer gran cosa. El profesor dirá, para hacer ese tipo de evaluaciones hay que ser experto, no tengo tiempo. No, profesor, sí va a tener tiempo, no tiene que hacer mayor cosa. Traiga textos filosóficos de diversa índole al aula e intente que la lectura se haga crítica, que el estudiante argumente, que diga, que exponga su punto de vista. No importa si es equivocado, estará el coordinador, el que va a coordinar la charla, el moderador será el mismo docente. Entonces ese es en el corto plazo, vea que no es nada difícil. A largo plazo, Alberto. A largo plazo involucra, yo creo que como tal los estándares del lenguaje están claros y como usted lo argumenta, en 10º y 11 se apunta mucho a la comprensión crítica, ¿cierto? Entonces en este momento, ¿qué se requiere? Que el profesor de filosofía
se reúna con el profesor de lenguaje y comiencen a hacer proyectos integradores por grado, ¿cierto? Se debe integrar, se deben hacer proyectos integradores, o sea, trabajar en equipo para lograr la competencia crítica filosófica a través del lenguaje. Eso es lo que uno tendría que hacer. Alberto, correrá riesgo el profesor de filosofía que al cabo de 3, 4 años, cuando ya se vea que la filosofía no es un área evaluable, pensando siempre en lo pragmático, en la utilidad, ya no tenga cabida en el colegio. En pocas palabras, el maestro de filosofía tiende a desaparecer. Uy, yo no pensaría, yo creo que la filosofía digamos que la filosofía es, manejándolo desde el punto académico, la filosofía es la madre de las ciencias, ¿cierto? Manejándolo desde ahí. Ahora, yo le plantearía otra pregunta, pero creo que me adelanto al debate, pero en ese momento es, ¿por qué competencias ciudadanas no es un área del currículo de un colegio? De grado 11. De grado. De todos los grados. De todos los Porque grados. sencillamente no se evalúa, Alberto. Entonces te respondo desde ese punto de vista, para mí desaparecería. Si filosofía actualmente evalúa comprensión de texto de forma crítica y lenguaje la adopta, yo creería que también va a salir del mercado pronto. Sí, es verdad, el ejemplo de las competencias ciudadanas es muy cierto. Todos reconocemos que son muy importantes, pero al no tener un valor cuantitativo que permita mejorar la calidad, que permita demostrar que sabemos, pues los colegios no le dieron mucha importancia. Ahora que hablemos de eso, que aparece nuevamente como evaluada, veremos cómo va a evolucionar. Miren esto, ¿sabe qué dice el documento del ICFES con respecto a la filosofía? ¿Tú sabes, Alberto? Según lo plantea y lo que uno puede entender es que la filosofía se vuelve una herramienta para evaluar la capacidad crítica lectora del estudiante. Se volvió comprensión lectora. Sí, en pocas palabras. Para no desterrarla del todo, la filosofía va a entrar como un contexto al área de la lectura crítica. Lenguaje absorbe a la filosofía. Para todos ustedes, este es el noticiero Saber Noticias, el único noticiero especializado en la educación en nuestro país. Todos los lunes, aquí en www.miltonochoa.com nos van a encontrar. Gracias.